El mundo entero vivía procesos de cambio en una vorágine que arrastró al arte, la moda, la política y las formas de pensar. La revolución estudiantil de mayo del 68, las protestas contra Vietnam y el Festival de Woodstock fueron algunas de las expresiones de este espíritu que, por supuesto, llegó a Chile y contagió a los jóvenes con esas ganas de cambiar el mundo. Justamente ahí nació la nueva canción chilena, una revolución musical única y irrepetible que mezcló ritmos e instrumentos latinoamericanos y que fue la banda sonora de un momento de la historia de Chile. Original y con un tremendo reconocimiento internacional, dedicamos este capítulo de Canción Nacional a la nueva canción chilena. Hola, estamos buscando a Eduardo. El grupo más importante de la nueva canción chilena nació cuando un grupo de estudiantes universitarios tomaron guitarras e instrumentos andinos para dar vida a Quilapayún. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. El espíritu nuestro era el espíritu de la época, de la gente, y por eso que las canciones, todas las canciones que hacíamos respondían exactamente a lo que la gente quería escuchar y lo que la gente estaba viviendo, claro. Era muy bonito eso. El antecedente directo de la nueva canción chilena fue el neofolclor, con grupos como Los Cuatro Cuartos, Las Cuatro Brujas, Los de Ramón. Este era un folclor hecho por jóvenes, enriquecido con juegos vocales y muchos ritmos de todo Chile, que en la nueva canción llevaron aún más lejos. Había como una especie de una efervescencia en torno al folclore y se formaban muchos grupos universitarios y también profesionales, siguiendo un poco la línea de Los Cuatro Cuartos. Y nosotros estábamos muy atentos a seguir una línea más como de un arraigo más verdadero, ¿eh? Que era como lo propio de la nueva canción en ese momento, y nos interesaban mucho los chilenos y los latinoamericanos. Entonces empezamos a cantar con quenas, con charango, que era un sonido totalmente nuevo en Chile. Incluso la gente cuando nos escuchaba nos reprochaba que era música boliviana. En ese tiempo se hablaba de la música de protesta, que era una música como responsable, ¿eh? Era un ambiente en que todo el mundo estaba preocupado de la justicia social. Era un país terriblemente pobre, el Chile de esa época. Había miseria en las calles, niños en invierno, a pie pelado pidiendo limosna. Entonces la gente más sensible, los estudiantes, los jóvenes más idealistas, en esa época estaban muy conmovidos por eso. De hecho, el gobierno de Eduardo Frei salió con esa promesa de hacer una revolución en libertad. Pero la idea de una revolución la tenía el ideal, lo tenía el 70% de los chilenos. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar. Un día Julio llevó un diccionario mapuche y empezamos a buscar palabras así que nos sonaban bien. Estábamos buscando algo que sonara como caupolicán, ¿entiendes? Un sonido así fuerte, bonito y bien araucano. Y encontramos la palabra payún primero, ¿eh?
y después buscamos Quila. Payún es barbudo y Quila son 3. El día de hoy y nos sonó Quilapayún, claro. Al principio era absurdo, porque Quilapayún era una palabra rarísima y se nos olvidaba. Además, había que volver a buscarla en el diccionario. En 1966, Víctor Jara se hizo cargo de la dirección del conjunto. Como músico y director de teatro, le cambió la cara al Quila para siempre. Víctor Jara fue para nosotros fundamental en la disciplina. Cuando empezamos a trabajar, impuso reglas así perfectamente claras. No se podía hacer un chiste mientras estábamos trabajando. O sea, empezábamos a trabajar, silencio, y ahí empezaba un trabajo. El ensayo, todo ordenado. Absolutamente ordenado. Se elevó el nivel, sobre todo del espectáculo, claro, de la presencia. O sea, era un trabajo muy fino. Y empezamos a armar un recital, y fuimos los primeros con Víctor en dar recitales, porque eso no existía tampoco en Chile. Como un concepto de obras. Claro, no existía eso, que los músicos populares hicieran recitales. El vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Qué bonita canción. La plegaria Un labrador se estrenó en julio de 1969 en el festival que le dio su nombre a este movimiento, organizado por el popular disc-jockey Ricardo García y la Universidad Católica. Un testigo privilegiado fue el Inti Illimani Max Berrú. Nosotros como Inti Illimani fuimos a tocar como invitados, ¿no? Y yo andaba por los pasillos buscando un baño. De repente lo veo a Víctor que viene a mi encuentro y me dice... Ven, dice, entra al camarín que vamos a hacer la última prueba del último ensayo de la canción, que ya nos toca en cuarto de hora más salir. Entonces yo entro a la pieza y me veo con 7 gallos de negro, con sus ponchos y sus barbas, plantados así como imponentes. Y él se pone al medio con su guitarra y empiezan a cantar la plegaria Un labrador. Oye, pero era una cosa increíble. Yo no sabía si llorar, no sé, pero era una alegría y una emoción. Se me puso la carne de gallina, estaba emocionadísimo porque era una canción bellísima y cantaba en esa pieza tan como tumba, ¿no? Y retumbaban las voces y era una cosa impresionante. En el mismo estadio
escenario que 5 años más tarde sería el lugar de su muerte y que hoy lleva su nombre, Víctor Jara y Quilapayún se transformaron en uno de los artistas premiados con el primer lugar de este festival. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Bueno, yo gané el festival, pero es que no puedo decir yo gané, porque en realidad empatamos el primer lugar, con Víctor Jara, él con la pega de El Labrador y yo con La Chilenera. O sea, hubo un primer premio y ese lo compartimos con Víctor. Había un repunte de la música chilena. Ya no solamente era la cueca y la tonada, sino que eran otras formas musicales, siguiendo el camino, la senda de la Violeta Parra. La chilenera viene por el camino. Y entonces se hace el Festival de la Nueva Canción Chilena. Y ahí yo había hecho esa cirilla, La Chilenera, una historia así que había leído yo por ahí en algún libraco sobre Manuel Rodríguez y sus correrías. En realidad era la primera presentación que teníamos como trío, así casi oficial. Se lo armamos para el festival. Novia del pueblo, La Chilenera, así le llama pueblo Manuel. Novia más linda, más buen amor. Tu llamarada vuelve a nacer, tu llamarada vuelve a nacer. Y después se hizo Víctor nos invitó a su casa y hicimos un machitún y una danza indígena, todo el Jara. Revolución. ¿Qué tal? La nueva canción chilena establece una relación directa con el hombre, el paisaje, la geografía y la sociedad en que vive. Aunque en el norte no hay agua, me pude lavar la cara. La nueva canción chilena tiene una madre que se llama Violeta Parra, porque ella recogió instrumentos y ritmos de varias partes de Chile, agregándole a todo eso una temática crítica y social. Los que primero siguieron ese camino fueron un grupo de cantautores agrupados en la Peña de los Parra. Oye, papi, ¿cómo se concibió la idea de la Peña de los Parra? Mira, la idea es algo bastante simple en realidad. Nosotros hicimos nuestra escuela, nuestra universidad la hicimos en París con la Isabel. Aprendimos muchas cosas ahí cantando en boliches que podrían relacionarse, digamos, con el origen de la Peña. Cuando llegamos de Europa nosotros, el año 64, con mi hermana, nosotros fuimos a conseguir trabajo a lugares como el Pollo Dorado, el Tap Room, el Bodegón, y en todas partes nos dijeron que no, que éramos muy malos, que no servíamos. ¿Pero qué? ¿Argumentando qué? No, pero tenían razón, porque cantábamos canciones políticas, no nos disfrazábamos de guaso, cantábamos folclore auténtico además. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. La Peña de los Parra se fundó en abril de 1965 en la ex sede de un centro cultural ubicado a pasos del centro de Santiago, Carmen 340. Juan Capra me había pasado a mí la casa, me dijo, yo voy a hacer lo mismo que hiciste tú, me llevo a Europa, pero tenés que regalarme tus pantalones de cuero y la chaqueta cruzada. Se lo regalé y yo me quedé con la casa. Y con mi tío Roberto y mi tío Juan, un día tomamos la decisión de hacer bar, digamos, con mesitas bajas. Mi tío hizo los pisos. Esto por iniciativa de una señora que me dijo, mire, yo traigo turistas, me gustaría traer los turistas para acá. Estupendo, le dije, señora, nosotros estamos aquí sin trabajo. Así nació este asunto. Después se incorporó mi mamá, que estaba en Europa en esa época, el Víctor Jara, el Patricio Mans, Rolando Alarcón, que son los originales, digamos, los primeros. Nosotros estábamos trabajando con fórmulas populares chilenas, parabienes, tonadas, cuecas, canto a lo humano, canto a lo divino. La gente no conocía todo ese enorme capital que la Violeta había logrado reunir. Y nosotros fuimos como los primeros fieles discípulos
el Víctor, Rolando, mi hermana, la Silvia Urbina, en seguir ese camino. Pero a esas fórmulas literarios y musicales les pusimos contenido. Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos, con su miseria viven en conventillos, en conventillos. Mucho dinero en parques municipales y la miseria grande en los hospitales. Al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita el centro de la injusticia, de la injusticia. Yo conocí a la Chabela en Canal 9 con el Chino Urquí, que a quien conocía yo, que era el único enlace con la gente que hacía música. Y la Chabela me dijo, de sopetón, me dijo, oye, el Ángel está acá. Y yo no sabía quién era el Ángel, perdón. Si yo era un gallo que venía del periodismo y de la escritura, pero música no tenía nada que ver con el ambiente, ¿no? Tampoco conocía la viola, nada. Bueno, fuimos esa noche allá y nos tomamos un par de chubicos, pero de 15. Una cosita poca para abrir. Claro. Y bueno, ahí conocí al Ángel y hicimos unas fogatitas y unas cositas para picar y empezamos a darle forma a la idea. La peña la hicimos nosotros. A mano. A mano nosotros. Inventábamos así, ponemos una red aquí, una basinica acá abajo, así. Cosas bien extrañas. Y las mesas. La Chabela empezaba en una pieza por allá con la gente de allá y después me venía a sacar a mí y yo me iba para allá. Después aparecía el Jara por aquí, el Ángel por allá y así. Claro, y hacíamos como 8 actuaciones por noche, pero echamos todo para afuera, limpiábamos la loza, sacábamos la... Recambio público. Claro, y abríamos un poco y de nuevo lo mismo. La Chabela partía allá, yo partía acá, yo me cambiaba para allá, empezábamos una cosa increíble. Mientras tanto el otro iba sirviendo. Fue una aventura lindísima. Y la viola llegó en diciembre del 65 desde Valparaíso. Y yo me acuerdo que la vi yo no la conocía la viola. Ni siquiera sabía quién era. No tenía noción. Es que la viola se lo pasaba en el extranjero, no, y la viola nos llegó a cantar precisamente. Se instaló ahí con una empanada delante de nosotros, ahí viven así, a juzgarnos. Entonces cuando yo terminé de cantar, la saludé, me la presentaron, nos fuimos a sentar por allá. Y después fuimos íntimos amigos. Hacíamos viajes para arriba y para abajo y sentaba conmigo siempre. Un ojo dejé los lagos por un descuido casual. El otro quedó embarrado en un Recuerdo que mucho estrago el niño vio el alma mía. Miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en mí quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué. Mi hueso cura naudí, lo veo en un jardincillo. Mis manos en maitencillo saludan en Peleguer. Mi luz en Pequirauque.
grupo de la Nueva Canción Chilena nació en la Universidad Técnica del Estado con estudiantes de distintas especialidades de carreras tecnológicas. El fundamental, Inti Illimani. Bueno, nosotros empezamos a armar un grupo en la universidad de instrumental. Éramos como 15, sí, o 20, no me acuerdo, pero tocábamos, yo había organizado un montón de gente ahí. Y ahí ¿Ya con instrumentos andinos o no? ¿O claro, esa era la idea, pero guitarra, sobre todo guitarra, bombo, un charango, había un muchacho que tocaba quena. Cuando estábamos en eso apareció el Quilapayún, que fue el Quilapayún. Grito y plata. El Quilapayún fue la revelación increíble del... El puntapié inicial parece de hartas cosas, Es que la aparición del Quilapayún fue una cosa así, fue un terremoto, o sea, y antes, ¿por qué? Antes y después. Porque no había nada parecido. No había nada parecido, era una cuestión... todo por hacerse. Esto, que la gente que usaba sandalias, que se vestía de negro, que usaba barba, y que además... Hay que hacer una detención aquí, con el permiso de los Quilapayún y su gran impacto. Salud. Y bueno, y de esa banda después prácticamente, y de La Peña, donde ya llegó Horacio Durán, donde llegó Claudio Sapiaín, gente que venía de otros lados, el Pedro Yáñez. Y entonces ya con Pedro Yáñez y Horacio Durán ya teníamos una idea como más... De grupo. De grupo más seria, digamos, y más con mira, no diría profesional, porque tampoco la palabra en ese tiempo era medio prohibida, digamos, pero... Había palabras prohibidas en ese tiempo. Sí, profesional, sonaba como una cosa medio prostibularia, así. Sí. Pero de dedicarse a esto en serio. O sea, todo era terriblemente serio, claro. O sea, eran graves. Pero no éramos tanto graves como apasionados, o sea, éramos talibanes de toda la cosa, o sea, todo. A nosotros una cuestión que nos llegaba. Y fíjate que es una cuestión propia, yo creo, también de la edad. Sí. Porque éramos tan apasionados que yo creo que la pasión nos duró mucho tiempo, transformada también como en qué, a ver, como en transparencia, como en inocencia, si tú quieres. Eso lo introdujeron cuando hicieron las invasiones bárbaras. Eso es lo único que quedó los bárbaros en Italia. ¿Ya habían paquetes de plástico? Era el 66, tenía 21. Y el loro era cabro chico, tenía 14, 15, 14. Éramos, entre varias personas, éramos los organizadores de la peña. ¿La peña universitaria? La peña que teníamos en la Universidad Técnica y la peña de los estudiantes. Y ese fue el germen donde nos conocimos con Jorge Colón, con el Max y Pedro Yáñez. Y el año, todos estudiantes, claro, todos estudiantes de la técnica. Entonces cuando formamos el conjunto el 67, yo inmediatamente empecé a convencer al loro hasta que rápidamente se incorporó. Estaba todavía en el colegio. Entonces el loro se integró a un grupo que ya existía. Que habíamos ¿Se llamaba de algún modo? Illimani. Ya, desde Génesis. 2 meses, 3 meses. La música andina era desconocida. Por ejemplo, Ángel, tu padre, cuando escuchamos cuando tocaba la quena con Rolando Alarcón, si somos americanos, eso era impresionante. Si somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Y era la apertura hacia un mundo de vida latinoamericana que era muy desconocido. Así, lo primero que hicimos nosotros cuando hicimos el grupo fue partir a Bolivia. O sea, el segundo viaje, primero fuimos a Argentina, después a Bolivia. Aprender más que a... Bueno, y le compramos a una banda de zampoñeros de La Paz que se llamaba Los Cebollitas, nuestra primera zampoña. Ay, qué bonito. Y al poco tiempo, y un poco con esta... El
Colador. Esto no es como para realmente para terminar, para detenerlo. Entonces, lo primero, bueno, y de ahí nació Alturas y nacieron bajo el influjo de esta música que era completamente nueva. Entonces, tú dices, ¿por qué se hacían estos grupos? Porque Latinoamérica de repente fue un descubrimiento gigantesco. Bueno, y entre otras cosas, tu abuelita. Abuela nomás. La abuelita. Sí, bueno, ella tocaba estos instrumentos que nadie conocía, el 4. Entonces, tocaba, volver a los 17 en un instrumento que era el 4. ¿Y la mezcla? ¿Y de dónde viene eso? Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Nosotros los chilenos necesitamos ser muy latinoamericanos. Y además del corazón nosotros pertenecemos a lo que pasa es que la dictadura, y eso se ha escrito y se ha dicho poco, nos alejó de una manera absolutamente estúpida de la Latinoamérica. Hoy día Latinoamérica es una cosa mucho más lejana, pero en esa época era todo muy cercano. Bolívar, en fin, etcétera, las utopías y lo que se diga. Sí. Ahora, lo que es increíble es que no es solo un asunto, ¿cómo decirte?, de pedir prestado. Es una manera muy noble que tenemos los chilenos de apropiarnos de esa música, porque el Quilapayún, el Inti Illimani, los Parra, Víctor Jara, Patricio Mans, todos son apreciados en el mundo y en Latinoamérica por haber constituido estas bandas que son una sumatoria de instrumentos del timbre colombiano. Sí. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Donde lavas, mujer endurecida, en muy pocas palabras me cuenta de la vida, de mi camisa pobre, de mi overol de obrero, del delantal humilde de mi hermana Lucero. Caramba, yo soy dueño del Marona y Rosa. Caramba, porque soy un caballero. A esa pelada yo le regalaré para la fiesta un sombrero de sao, para que se tape y me tape a mí también cuando yo la besé debajo los coros. Se va el barco de papel por el mar de la esperanza, llevando un montón de sueños y los niños no lo alcanzan. Nos vamos al bosco, tomamos un café, tú me preguntas con los ojos, yo te respondo con la piel. La muerte dijo no y el sol, ¿qué pasó con el sol? El que no crea que haga la prueba no nos moverá. Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. En 1907 ocurrió una brutal matanza de obreros del salitre en la ciudad de Iquique. Ese hecho inspiró una obra mayor de la nueva canción chilena, la Cantata de Santa María, escrita por Luis Advis e interpretada por Quilapayún. Allá al pampino pobre mataron por matar. Andábamos buscando una obra
Y Lucho, que nos había visto en un teatro y le había interesado el conjunto, se había puesto a escribir él por su lado, sin conocernos todavía. Y un día vino a la casa de Willy a cantarnos la obra en el piano, como era Lucho, cantaba pésimo. Y a través de eso pudimos entrever que se trataba de algo interesante. A pesar de la interpretación de Lucho. Y Lucho tenía un departamento muy chiquitito, y entonces lo divertido es que teníamos que esperar en el pasillo y entraba uno así como los dentistas, ¿entendés? Y entraba uno, entonces él tenía que ir tocándonos la parte que tenía que hacer cada cual. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque Niki, que todos van a entender. Esto fue un movimiento huelguístico, un paro que hicieron los trabajadores ferroviarios del Salitre, que después se expandió a la Pampa Salitrera, donde estaban las oficinas salitreras. Entonces ahí empezó todo este movimiento de bajada de los pampinos hacia el puerto. Ahora los trabajadores viajaban con su familia, con mujeres y con niños. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. La Escuela Santa María es una construcción grande, con un patio grande donde se habían reunido y se habían alojado a los pampinos. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros, vamos mujer, confía que hay que llegar, en la ciudad podremos ver todo el mar. A estas alturas, la cantidad de trabajadores en Iquique se calculan unos 15.000 trabajadores. Entonces se podía decir que la ciudad estaba prácticamente tomada por los obreros. Y al mismo tiempo se habían estado mandando tropas de manera también consecutiva, desde Arica, desde Pisagua, desde Tacna y desde Santiago. Hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. En vista de esto, el día sábado se le dan órdenes al general Silva Renard de que debe obligar a los huelguistas a volver a la faena. Soy obrero pampino y soy tan reviejo como el que más. Esa orden viene desde el presidente, Pedro Montt. En la muerte que surgirá, galopando en la oscuridad. Llega un momento en que Silva Renard decide que ya la negociación no es posible y que se les debe obligar a desalojar y ordena hacer fuego. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. Cuando vino el golpe, la cantata se transformó en otra cosa todavía más actual, y ahora todavía es una cosa formidable como se ha ido transformando. La historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que... Lo que recuerdo con más emoción fue haberla cantado justo después del golpe, en el Olimpia. Eso fue, imagínate, que te paraban los pelos. 15 de septiembre. Pero 4 días después del golpe. Fue terrible. Y cantar la canción final, con lo premonitorio que era. O sea, te digo. Era terrible. Se me paran los pelos ahora. Sí, a mí también. de pie
1973, Quilapayún estaba de gira en París. Nosotros estábamos en una entrevista, así como estamos ahora con unos periodistas franceses, y de repente empezaron a llegar, en esa época eran los teletipos, empezaron a aparecer esas palabras que eran muy raras, o sea, junta militar, eran cosas que no, como que empezó a aparecer un lenguaje nuevo, distinto y amenazador también. Para mí fue un pencazo fuerte en la cabeza, o sea, y quedé como en un estado como fuera de mí mismo. Los militares identificaron a la nueva canción chilena con el gobierno derrocado. Los convirtieron en enemigos y los persiguieron. Víctor Jara fue asesinado brutalmente. Ángel Parra fue enviado a un campo de concentración. El 11 de septiembre de 1973, Inti Illimani estaba recorriendo la ciudad del Vaticano durante una gira. Estábamos en la Basílica de San Pedro y eran las 3 de la tarde en Roma, aquí eran las 9 de la mañana, entonces ya se desató la cosa del golpe y nos mandaron a buscar. Estábamos en la cúpula mirando, así que alguien llegó un gallo corriendo. No te puedo creer. Avisarnos. Que había muy mala noticia de Chile. Valga la metáfora, pero bajamos del cielo en ese momento. Me imagino. Por esa pésima noticia y cambió nuestra vida completamente. Que ahora uno puede hablar del golpe y de esto y de toda la cuestión, pero en ese tiempo no lo teníamos registrado. Además, nosotros éramos una generación que iba de triunfo en triunfo, si nosotros éramos los superhéroes, los invencibles. Ganamos la reforma universitaria, ganó las elecciones Allende, cosa que también parece... Bueno, íbamos... Y todo era, de alguna manera también éramos seguramente bastante soberbios, digamos. Y de repente nos pegamos contra el acantilado. El chancacazo. Claro, y fue muy... Yo creo que fue una cosa... Por una parte, te digo, el país entero no sabía de qué se trataba la cosa. Adivinan, casi todos tienen muchos rulos, soplan cañas e instrumentos, chu, 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 chu. Y además gritan ¡eso! ¿Quién será? Sí, acertaron, amigos. Y Yapo, ¡eso! Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy, amigo, amigo, buscando un amor. La nueva canción chilena se interrumpió en 1973 y Yapo, poco después y en un contexto difícil, fue uno de los pocos grupos que continuó por ese camino. Nosotros partimos del 71, cuando ya la nueva canción chilena está en pleno desarrollo. Nosotros obviamente incluso partimos motivados por los Quila, por los Inti, por Víctor, por todo lo que está... Siendo de otra generación, claro, igual más chicos. Exacto, éramos mucho más chicos. Ensayábamos en el estudio, ¿ves que tenía el sello de ICAP? Estaba nuestro instrumento armado ahí. Claro, entonces cuando viene el golpe y allanan de ICAP, lo hicieron pedazo de ICAP, con nuestros instrumentos incluidos. Fue prohibida en los primeros meses de la dictadura la música andina, los ponchos, los charangos, las quenas, todas estas sonoridades. Simbólico era. Claro, era muy simbólico. Había pasado lo de Víctor, o sea, y eso lo sabíamos todos. Ángel había estado en el campo en Chacabuco, o sea, algunos de los curacas. O sea, era de una peligrosidad real. O sea, el estar haciendo lo que hacíamos era peligroso realmente, o sea, no era que nos contáramos cuentos. Paradójicamente, fue en este hostil contexto donde Yapu protagonizó un masivo e inédito fenómeno popular, todo de la mano de un tema grabado en 1976. En un pueblo olvidado, no sé por qué, y su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José.
canción que nosotros conocimos, como te digo, en Jujuy. Hicimos una versión nuestra, nos gustó y le pusimos quena, charango, bombo, hicimos esa mezcla y eso funcionó, así como nos gustó a nosotros, les gustó a los chilenos. ¿Qué sensación tenían de estar haciendo, de estar triunfando, por así decirlo, con una canción tan alegre en un tiempo tan oscuro y tan triste? Claro, que era una contradicción absoluta, pero yo creo, era muy loco, pero yo creo que tenía que ver un poco con lo que, con el ir construyendo nuevamente un tejido. O sea, había todo un pueblo buscando camino, había toda una clandestinidad también que se desarrollaba en distintos ámbitos. De hecho, nosotros, así como tocábamos en el Canal 7 o íbamos a un festival, tocábamos en una bolsa cesante en Pudahuel. El año 78 por primera vez nos invitan a una gira a Europa. Nosotros volvimos el 7 de octubre del año 81. La DINA paró el avión, nos bajaron y nos detuvieron en el aeropuerto. Nos iban a subir a un jeep para llevarnos para adentro. Nosotros no quisimos. Además estaba la televisión porque había gente filmando, habían diarios. Fue un escándalo. Estuvieron detenidos ahí, nos subieron al avión y nos expulsaron en el mismo avión, con un decreto de expulsión firmado por el señor Fernández, que hoy día es senador de la República. A esta hora es que tu cerebro empieza a cabecear. En medio de los distintos grupos que continuaban la huella de la nueva canción chilena, en un taller de serigrafía de la comuna de San Joaquín, apareció una popular agrupación, masivos, alegres y críticos. Esto es Sol y Lluvia. Y la bandera por Pudahuel y por la lengua por Pudahuel. Nacimos en una población y interpretamos muy fielmente lo que pasaba en las poblaciones. Yo creo que eso es la cercanía más grande que tenemos. En el fondo nos sentimos como una tribu con respecto a la gente. Yo creo que nosotros tenemos la diferencia de estar subidos en un escenario, pero para que nos puedan ver, pero en el fondo es despertar a todo el resto y que se agregue la música, que cante y baile con nosotros. O sea, que nos transformemos en un espectáculo todos, que nos seamos nosotros el centro de... Y eso es todo. Yo puedo creer la cosa que veo por las calles de Santiago veo. No puedo creer la cosa que veo por las calles de Santiago veo. Adiós carnaval, adiós carnaval. Y escuché ahí en un programa que hacía el Pincho Cácamo una canción que tiene que ver, que es una murga uruguaya, y escuché un trocito que decía adiós juventud, adiós general. Se va a acabar, se va a acabar esta costumbre de engañar. Se va a acabar la dictadura política, económica y militar que ahora sé. Yo puedo creer la cosa que veo por las calles del mundo yo veo. Estábamos en Toronto, en Canadá, con un grupo de exiliados, habíamos hecho una gira y nos tocó todo el plebiscito afuera. Entonces ver el Fortín Mapocho y no estar acá y haber vivido todo el nerviosismo, toda la falta de noticias que habían desde Chile, fue bastante fuerte para nosotros. Cuando lo vimos fue realmente emocionante y realmente yo creo que ha sido uno de los reconocimientos más fuertes que hemos tenido en estos años. Somos hijos de la nueva canción chilena, de todas maneras.
y de todos los que están ahí, del Ángel Parra, del Mans, de la Violeta, de Víctor. Yo puedo creer la cosa que veo. Por las calles del mundo yo veo. Esta hermosa melodía que escuchamos se llama El Mercado de Testacho y es el resultado de la permanencia de la nueva canción chilena en Europa. El Inti Illimani la creó en Roma, donde vivían, ejerciendo el oficio de mezclar sonidos y ritmos que distingue a la nueva canción chilena. Lo más curioso de todo es que cuando yo la compuse, todos dijimos, ¡uy, esta es una melodía medio italiana! Y entonces yo se la mostré después a una violinista italiana de la Orquesta Santa Cecilia y la escuchó y yo esperaba que me dijera lo mismo y me dice, ¡uy, bien latinoamericana tu melodía! ¿Ves? Cerrando un ciclo en Italia, que era este ciclo cerrado en nuestro problema, sufriente. Estábamos como abriendo nuestras ventanas y nuestros oídos y tratando de decir algo que mostrara afecto también por ese mundo en el que empezábamos a vivir, ya pensando que a lo mejor no íbamos a volver nunca a Chile. Con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Llevábamos unos 5 años de exilio, claro, en el año 78 o 77, no recuerdo bien, 78, sí. Noviembre 78. Y teníamos nosotros que hacer un disco y se nos ocurrió ir a buscar a Patricio Mans e invitarlo, él vivía en París, invitarlo a Roma y de hacer un disco, hacer canciones, digamos. Un día yo le mostré una melodía que había hecho con un poema de un venezolano, de Aquiles Nazoa, y nos pusimos de acuerdo de qué canción hacer. Entonces dijo, bueno, imaginémonos que volvemos a Chile. A ver, hagamos una canción que signifique el regreso a Chile. Estos 10 años antes del momento en que verdaderamente volvimos, claro. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Nosotros teníamos una sala de ensayo con un pizarrón grande, entonces el Pato Mans se agarró una tiza y dije, ¿cómo dice la canción? Pa pam pa pam pa pam pa pam 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 pa 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 pa. Esa era la música, ¿no? Claro. Entonces iría haciendo con puntitos y rayitas más largas y más cortas y sobre eso estructuró el texto. Las sílabas, claro. Dijo, y vuelvo en 30 minutos y se demoró 35 minutos y dijo, perdóneme, me atrasé 5 minutos. Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido. Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve. Un estímulo que mueve la vocación de su guerra. Pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive dolores de toda tierra. Amor, vuelvo a saciar mi sed. El Inti Illimani regresó a Chile el 18 de septiembre de 1988 y protagonizó enseguida un concierto en su camino a Santiago. Pocos días después regresó Iyapo. Fue tan fuerte como fue la expulsión. O sea, yo hoy día evoco la expulsión y una cuestión, un sentimiento, pero que no termina todavía de cerrarse. Y evoco la llegada y tiene esa misma... O sea, fue que te devolvieran de nuevo todo eso que te habían robado de un zarpazo.
había todo un mito con la gente que veníamos de afuera, pero también nos tenían un terror de verdad. O sea, nosotros, las primeras Teletón nuestras, el resto de la gente a nosotros nos miraba como que tuviéramos lepra. Pero era el hecho de estar sembrando de nuevo. Era otra actitud, claro. Claro, y eso dio como resultado que el año 93, el Lejos del Amor, provocara lo que provocó. ¿Qué hacen aquí estas gaviotas tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y rincón en este río marrón? ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí entre llenas y dolor en este sucio baldón? ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? Que para mucha gente es una canción de amor, pero el Lejos del Amor es una canción que tiene como trasfondo una muy fuerte crítica, digamos, a la sociedad en la que hoy día vivimos. La oficina nuestra estaba en José Miguel de la Barra. Entonces, las gaviotas que veíamos en el Mapocho era una pregunta que nos hacíamos todos los días. Te fijas que nosotros ahí cuando llegábamos a la oficina con el pato, y de repente, bueno, ¿y qué hacen aquí estas gaviotas? Y eso se hizo canción. Entonces, ¿qué hacen aquí estas gaviotas por un lado? Por otro lado, tú ves en el parque el coloquio amoroso diario de parejas que no tienen nada que ver con la gente que vive bajo los puentes en el Mapocho, con los niños que piden limosna. Es un espacio muy reducido que es un poco una síntesis de lo que es de la sociedad en la que vivimos, claro. Yo creo que recién ahora se empieza a recuperar el legado de la nueva canción chilena. Recién ahora empieza Víctor Jara se le empieza a dar a Víctor Jara la dimensión que tiene Víctor Jara hace mucho tiempo en el mundo. O sea, Víctor Jara en el mundo es algo que los chilenos no se pueden imaginar. Bueno, a La Violeta ni decir, o sea, la han grabado en todo el mundo. Entonces, eso que afuera tiene un reconocimiento de hace muchos años, yo creo que en Chile recién se empieza a reconocer. Es la memoria, si tú querés, de nuestro pueblo. Siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre, que viene